Bienvenidos sean todos a esta nueva entrega de su programa Diálogo Jurídico. Como siempre, muy agradecida de su sintonía y de tenerles aquí siempre presentes, no solamente en el programa, sino a lo largo de la semana. De verdad que recibimos increíblemente muchas felicitaciones sobre el contenido que presentamos en cada programa, y también pues de ustedes recibimos muchas interrogantes, comentarios e inclusive temas que les gustaría que tratáramos en este programa, que nos caracteriza por tener un lenguaje llano y práctico que llega a todo público, no solamente al público jurídico. Y la verdad que me siento muy agradecida de toda la sintonía y del respaldo que hemos tenido a lo largo de el trayecto que ya hemos emprendido en este compromiso con ustedes de diálogo jurídico. Pues hoy me encuentro acompañada de una dama profesional que admiro muchísimo. Ella pues ha demostrado con su carácter, con su profesionalidad, cómo puede lograrse una transición exitosa de haber llevado por más de una década las funciones de procuradora fiscal en la provincia de Altagracia, adjunta y luego como titular, y de ahí pues demostró su capacidad en lo que eran las funciones que desempeña en la justicia, en el Poder Judicial, en lo que es la fiscalía, ¿verdad? Sobre todo en la provincia de Altagracia, que se caracteriza por tener casos de mucha envergadura. Y luego entonces presentarse ya como una profesional independiente, inmediatamente incorporarse en el ejercicio de la profesión, y verla en los tribunales y en los pasillos me llena de verdad de mucha satisfacción y de saber que como mujer, como profesional, se puede lograr todo lo que tú te propongas. Así que la tengo siempre muy de la mano en mi corazón, la admiro muchísimo, como he dicho, y le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Mercedes Santana Rodríguez, quien hoy nos acompaña para tratar un tema interesantísimo como lo es la potestad punitiva en un Estado social y democrático de derecho. Le damos la más cordial bienvenida, Mercedes. Muchísimas gracias, María Elena, por permitirme esta oportunidad de estar en este espacio, Diálogo Jurídico. De verdad que es un gran honor estar aquí con usted, una mujer que yo admiro como profesional, como persona, como ciudadana que ha hecho aportes valiosos a este pueblo. Yo me siento honrada de estar aquí. Igualmente, eso es recíproco, así que muchísimas gracias por acompañarnos nueva vez, ya había estado con nosotros en otro programa, y el tema que nos trae hoy es interesantísimo desglosarlo, porque muchas personas desconocen que nuestra Constitución en el 2010, al ser modificada, cambió de Estado a un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué decirle a nuestra audiencia sobre el tema que vamos a tratar en el día de hoy? Bueno, pues efectivamente, María Elena, nosotros tenemos el privilegio y el orgullo de darnos una constitución que data del año 2010. En principio, podemos decir que luego de unas 38 modificaciones que tuvimos desde el inicio de la fundación de la República, desde el 1844, pues efectivamente ya tenemos una constitución. Esa constitución del año 2010 cambió el paradigma del Estado dominicano, todo lo que tiene que ver la parte política, la parte funcional, estructural, así como también con ella pues tenemos nuevos derechos fundamentales del ser humano. Cambió todo, de manera que el Estado dominicano con esta constitución ha necesariamente tenido que abordar un conjunto de leyes y disposiciones normativas que le acompañen a la misma. Para ajustarse, es una ¿verdad? revolución en el Estado dominicano. Así es que esta nueva constitución crea todo lo que son la organización de las instituciones del Estado, sus dependencias, así como también su organización, funcionamiento de tribunales y de los poderes del Estado, tanto del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Todos en su conjunto conformando lo que es el Estado de gobierno, el Estado dominicano, la forma de gobierno y el funcionamiento, tanto en la parte organizacional, la parte económica, la parte social, cultural, educativa,
en todos los ámbitos ha cambiado el Estado Dominicano y con ello también su funcionamiento. Yo digo, Mercedes, que es una constitución que no tiene desperdicio y que debe de llenarnos de mucho orgullo a los dominicanos, que el que no ha tenido el privilegio de leerla, porque no hay que ser abogado para leer la constitución, se está perdiendo de mucho. El 2010 fue un antes y después de un Estado, de una república, después de esa constitución, y vale la pena de verdad, aunque sea hojearla y conocerla, es fácil, muy fácil de digerir, ¿verdad? Así que la verdad que esta introducción ha quedado claro de todo lo que vamos nosotros a ver y aprender con la licenciada Mercedes Santana, así que vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar, pues, hablar un poco más sobre este interesante tema. Al regresar. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Y aquí estamos, esperando al senador. Ya llegó por primera vez un senador electo llega a la comunidad de los negros, que no es un momento de campaña. Así que yo quiero ayudar. Podemos decir que somos privilegiados toda esta comunidad, porque vemos que se quiere trabajar y que se está trabajando con las comunidades, con los municipios, porque de lo contrario no estaría acá, porque decimos siempre, solamente nos buscan en el momento de la política, pero vemos que no, que está de la mano con nosotros. Entonces, para nosotros le damos un fuerte abrazo y de recibimiento, porque sí queremos entender que Al senador, que nunca había estado por aquí, la gente de la comunidad de los negros tenía hambre, tenía ansia de conocer al senador, porque quizás lo ven por la televisión, lo oían mensajes del alcalde de Higüey. Yo lo conocí una vez como gobernador, que fui a la gobernación, una comisión, para hablarle de la necesidad más grande que nosotros tenemos aquí, que es el camino. La gente es un senador que cumple, porque antes de ser senador iba a la Junta Agropecuaria de Altagracia y cumplía. Y nosotros que tenemos una plaza agropecuaria, que nos falta todavía el segundo piso, ha sido con la ayuda suya. Entonces por eso yo le digo que cumple, que no es un político de lo que promete y no cumple, sino que cumple. Esta carretera, nosotros verle cómo conectamos Punta Cana más cerca con esta zona y que creemos las condiciones de que se pueda mejorar la economía de cada uno de ustedes. Entonces yo pienso que eso es fundamental. Nosotros vamos a hacer esto como una prioridad, porque ya no es por esta visita, nosotros ya lo tenemos en nuestro plan de que esta es una obra fundamental. Potencializar Yuma y Boca de Yuma, conectarlo con Punta Cana, que está cerquita, y potencializar el turismo, una oferta diferente de turismo que tenemos, eso hay que hacerlo. Y yo creo que eso va a ser el éxito de todos nosotros.
de regreso con su programa Diálogo Jurídico, hoy acompañada de la licenciada Mercedes Santana, que nos está pues dando introducción y dándonos todo lo que es este conocimiento sobre el Estado social y democrático de derecho a raíz de la Constitución y la última reforma realizada en el 2010 de nuestra Carta Magna, y enfocado entonces, Mercedes, en lo que son los derechos, ¿verdad?, fundamentales que prevé esta Constitución, como decíamos antes de la pausa. ¿Qué decir sobre la estructura y qué tiene que saber el ciudadano de sus derechos, de sus deberes que le ampara la Constitución? Bien, pues con esta Constitución el ser humano pues tiene un conjunto de derechos que antes no lo había tenido. Ciertamente existen convenciones y pactos internacionales que ha suscrito el Estado Dominicano a propósito de derechos fundamentales, pero nosotros a nivel local no teníamos una Constitución propiamente que de una forma expresa describiera derechos fundamentales sin límite. Así es. De manera que entonces son parte de las conquistas que se han ampliado una cartilla grandiosa de derechos fundamentales, iniciando desde lo que es el derecho a la vida y contemplando de que se garantiza la vida desde la concepción hasta la muerte, se prohíbe la interrupción de la vida, sea por el Estado, por los particulares. Esa es una disposición excelente y grandiosa que vemos que en otros países, incluso los estados, permiten incluso la eutanasia, es decir, interrumpir la vida bajo el consentimiento de personas. Sin embargo, aquí hasta este momento, pues la norma establece la prohibición. Que de preverse tendría que modificarse la Constitución. O sea, no hay ley que pueda estar por encima de la Constitución. Así es. Bueno, y a seguir entonces, partiendo de ese artículo 37 que garantiza la vida, tenemos el derecho a la dignidad humana, que es un valor en el cual no existe una descripción propiamente hablando, sino como un valor de la persona en el que se garantiza todo lo que es innato a ella misma. Y la dignidad de la persona comprende todo. Sí, señor. Ahí entran todos los derechos de todas las generaciones, primera, segunda, tercera, cuarta y cualquier otra generación no está limitado. Así que tenemos otros derechos que están acompañados. Uno no es menos importante que el otro. Tenemos derecho al honor, a la intimidad, al buen nombre, derecho a la integridad física, derecho también a que la persona se le garantice su libertad, su dignidad como persona, derecho a asociación, derecho a libre culto. Exacto. Así sucesivamente existen libertades y derechos que podemos identificar. Unos están acompañados de otros, unos tienen vida jurídica independiente de los demás. Sin embargo, la misma Constitución establece que no existe supremacía entre uno y otro. Todos son derechos fundamentales que el Estado Dominicano garantiza. También existen deberes. En la misma Constitución se establece, artículo 75, establece deberes del ciudadano y que describe un conjunto de deberes de que los ciudadanos que habitan en este territorio nacional, República Dominicana, pues deben de cumplir. Ahora, es importante también la interpretación que le da el constituyente a propósito de lo que son los derechos fundamentales, María Elena. Y es que el mismo artículo 74, como usted bien conoce, describe entonces cómo se interpretan estos derechos fundamentales, que como le explico, no hay límite. Establece que aun cuando hay detalles de derechos fundamentales, nosotros no tenemos una limitación. ¿Qué significa? Que también está regulado por el derecho internacional, no solo local. Es decir, aunque no tenemos quizá un límite en la descripción de derechos fundamentales, pero podemos aplicar otros que son del derecho internacional. Y también con relación a lo que es la supremacía en la interpretación, como le explico, que no hay supremacía entre uno y otro, todos son derechos fundamentales. Todos son iguales, claro. Y otra de las importantes descripciones de ese mismo artículo es que se aplican las convenciones y pactos internacionales cuando se trata de derechos fundamentales. Sí, es un tema interesante y que la gente a veces no lo logra asimilar y es prácticamente el origen de todo.
Sí. Y la gente debe de saber que existen y que lo puede reclamar y que por encima de todo están los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Así es, María Elena. Entonces, otro aspecto importante es que estos derechos fundamentales no pueden ser ejercidos uno en detrimento del otro, es decir, hay que garantizar el derecho de todos, de manera que siempre se interpreta esos derechos fundamentales de la forma menos lesiva. Ahí el Estado Dominicano hace una ponderación entre lo que es la afectación o la conculcación de un derecho fundamental frente a lo que tiene que ver el bienestar de aquellos que reciben el derecho. Y una vez ponderado, pues entonces se verifica cuál se le da prioridad. Exacto. Y se reconoce cuando hay dos derechos fundamentales en juego. ¿Y has tenido en la experiencia algún ejemplo que pueda darle connotación a qué va primero que otro? Porque todos son iguales, pero en algún momento habrán casos en que hay que poner sobre la mesa uno más que otro, priorizar. Bueno, vamos a decir, por ejemplo, en el proceso penal hemos visto, en ocasiones podría entenderse que se ha producido una afectación corporal, por ejemplo, al imputado al momento de ser arrestado. Sin embargo, se verifica entre lo que es la potestad del Estado para ejercer el arresto o privar de libertad a la persona, así como también podría concurrir, ejemplo, el acceso a un recinto privado. Si se analiza dos derechos fundamentales, hay que verificar en el caso en concreto cuál de los dos derechos se le da primacía frente a lo que son alegatos de dos derechos fundamentales en juego. Podría ser el derecho a la libertad y la garantía del respeto a la integridad física del imputado. Así sucesivamente nos podemos encontrar con un concurso, diríamos, de derechos fundamentales en el cual los juzgadores al momento de interpretar la ley y de evaluarlo deben ponderar cuál tendría esencia. Exacto, porque pueden confrontar unos con otros, pero al final hay que buscar cuál se acerca más a darle la garantía a esa persona, a ese ciudadano que tiene los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Exactamente. Y así, María Elena, como le digo, no solo tenemos ese artículo 74, también tenemos artículo 26 de la Constitución que establece que las disposiciones del derecho internacional también forman parte de lo que es el bloque de constitucionalidad y tienen rango constitucional. Deben de ser interpretados igual que si fuera nuestra ley local o nacional. Excelente, excelente, Mercedes. Y otra de las novedades que trajo esta Constitución también fue el tema de la familia, que antes era consagrado como el matrimonio integrado por un hombre y una mujer, pero luego la Constitución en el 2010 quitó la palabra matrimonio porque ya está bien sabido que hay muchas personas que ya no creen en la institución del matrimonio, sino que se juntan y se forma una relación de hecho, concubinato. Y entonces la Constitución reformó y estableció que la familia es conformada por un hombre y una mujer, y por eso también, o sea, fue una actualización a los nuevos tiempos, entiendo yo, que tiene nuestra Constitución novedosa y de verdad, como dije anteriormente, no tiene desperdicio y es fácil de asimilar y de digerir, ¿verdad? Ciertamente, María Elena, el artículo 55 de la Constitución, pues, ahora define otras modalidades de familia. Exacto. Y ya no solo se reconoce como familia aquellos que están unidos por un matrimonio, vamos a decir, el matrimonio que se realiza ante el oficial del Estado Civil mediante un contrato de matrimonio o un acta de matrimonio, sino que se reconoce uniones consensuales entre personas, claro, de sexo. No, y es que lo dice, entre mujer y hombre, para que también sepan que así como dijimos anteriormente, que lo que no está establecido en la Constitución es porque no está permitido. O sea, habría que reformar la Constitución para que luego se pueda permitir lo que muchas personas abogan, queriendo compararse con otras ciudades y otros países. Exacto, y de una forma expresa también regula lo que es el régimen jurídico de los hijos procreados durante esas uniones de hecho, consensual, o uniones también que tienen un origen en un matrimonio propiamente hablando, quienes tienen los mismos derechos
incluyendo los derechos sucesorales Así de es. aquellos que son propios de un matrimonio Así ya amparado. De ahí nace todo. Entonces las legislaciones deben de redactarse y promulgarse precisamente a raíz de lo que establece nuestra Constitución, y sabemos que esta Constitución ha requerido de muchas leyes nuevas o modificaciones para poder adaptarse y ajustarse y poder cumplir con a tratados internacionales que demandaban a República Dominicana y les reclamaban que tenía que adaptarse a los nuevos tiempos. Así que vamos a hacer otra pequeña pausa, Mercedes, y al regresar continuamos con Diálogo Jurídico. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Y aquí estamos, esperando al senador. Ya llegó por primera vez un senador electo. Llega a la comunidad de los negros, que no es un momento de campaña. Así que yo quiero ayudar. Podemos decir que somos privilegiados toda esta comunidad, porque vemos que se quiere trabajar y que se está trabajando con las comunidades, con los municipios, porque de lo contrario no estaría acá, porque decimos siempre, solamente nos buscan en el momento de la política, pero vemos que no, que está de la mano con nosotros. Entonces, para nosotros le damos un fuerte abrazo y de recibimiento, porque sí queremos entender que sí. Al senador, que nunca había estado por aquí, la gente de la comunidad de los negros tenía hambre, tenía ansia de conocer al senador, porque quizás lo ven por la televisión, lo oían mentar que era el alcalde de Higüey. Yo lo conocí una vez como gobernador, que fui a la gobernación, una comisión, para hablarle de la necesidad más grande que nosotros tenemos aquí, que es el camino. La gente es un senador que cumple, porque antes de ser senador iba a la Junta Agropecuaria de la Altagracia y cumplía. Y nosotros que tenemos una plaza agropecuaria, que nos falta todavía el segundo piso, ha sido con la ayuda suya. Entonces por eso yo le digo que cumple, que no es un político de lo que promete y no cumple, sino que cumple. Esta carretera, nosotros verle cómo conectamos Punta Cana más cerca con esta zona y que creemos las condiciones de que se pueda mejorar la economía de cada uno de ustedes. Entonces yo pienso que eso es fundamental. Nosotros vamos a hacer esto como una prioridad, porque ya no es por esta visita, nosotros ya lo tenemos en nuestro plan de que esta es una obra fundamental. Potencializar Yuma y Boca de Yuma, conectarlo con Punta Cana, que está cerquita,
y potencializar el turismo, una oferta diferente de turismo que tenemos, eso hay que hacerlo. Y yo creo que eso va a ser el éxito de todos nosotros. Estamos de regreso con su programa Diálogo Jurídico, como siempre agradecida de su sintonía y recordándoles que nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de TV Way Digital. Siempre presta a recibir de ustedes sus inquietudes y comentarios e inclusive recomendaciones sobre temas que quieran que tratemos en este diálogo jurídico. Pues Mercedes, hoy con nosotros estamos tratando lo que es el Estado social y democrático de derecho, los derechos fundamentales y cuál es el alcance y qué se debe de esperar de un Estado social y democrático de derecho. Excelente pregunta. Bueno, vamos a entender en principio qué es el Estado, ¿verdad? Para nosotros llegar hasta lo que es un Estado social y democrático de derecho. Bien, el Estado generalmente ha sido definido de diferentes formas, partiendo de enfoque de analistas y de aquellos que han dedicado parte de su tiempo al estudio. Y entre ellos entendemos que, según Aristóteles, ese es el ente ideal. Describiendo al Estado así, porque tiene sus características. Y también otros han definido como sujetos de derecho en el cual las personas habitan en un territorio y que además de tener un territorio, tiene también una organización. Otros consideran que el Estado es el ente regulador de la convivencia entre las personas que habitan en un lugar específico. De manera que entonces también se considera que el Estado es el que limita y controla las reglas en el lugar específico que corresponde. Así sucesivamente hemos visto, hay otros que lo ven desde la parte más económica y consideran que es el ente superior que se ocupa de lo que es el funcionamiento de todas las instituciones y el orden social, económico, cultural en que funciona un territorio. Independientemente de definiciones que, como le explico, están enfocadas cada uno en ámbitos diferentes, pues el Estado es sujeto de derechos y obligaciones. Y al igual que las personas, también puede contraer obligación en el marco nacional y también internacional de derechos. Y también el Estado es el que crea todas las estructuras del funcionamiento y del lugar específico en donde habitan las personas. Podemos entender que el Estado comprende todo lo que es tierra, aire y mar. Absolutamente. Sí, es la integridad del Estado. Y que en el caso de nosotros, el Estado, nosotros tenemos tres poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial. A través de estos tres poderes descansa el funcionamiento del Estado. ¿Y hay un poder que tiene más poder que otro? Mira, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión es que no hay supremacía entre uno y otro. Sin embargo, hay uno que tiene mucha relevancia, el Poder Judicial. Yo digo, porque se ocupa de juzgar a los demás poderes del Estado. Entonces, podría tener más relevancia, pero no supremacía. Cada uno es independiente en su acción. Sí. En ese sentido, entonces, el Estado dominicano, nosotros tenemos ya un Estado propiamente hablando, a partir de el año 1844 que tenemos la independencia nacional. Y en ese sentido, pues el Estado ha ido transformándose, ha ido modificándose en el tiempo, en el transcurrir de la historia. Y al día de hoy nosotros tenemos un Estado, entonces, que está dotado de derechos y esos derechos también garantizan seguridad jurídica. De manera que así se le llama. Que el Estado también tiene deberes y obligaciones, Mercedes, no podemos olvidar eso. Sí, así está descrito a la fecha, que es un Estado social y democrático de derecho. Estado social porque desde su fundamento en la Constitución establece que se garantiza al ser humano como tal, su desarrollo integral, y que es el bienestar de la persona humana que procura el Estado. De manera que garantiza todo lo que son los servicios
y todas las necesidades básicas que en principio están establecidas en la Constitución. Tienen un fin social y una retribución al ser humano, considerando que el pueblo es el soberano. Así es. En quien descansa entonces la democracia. Exacto. Y entonces un Estado social y también democrático. Democrático en el que se escogen, el soberano escoge a su representante. Aquí se actúa por representación, entonces tenemos el Poder Ejecutivo que está representado, electo por la voluntad popular del pueblo que lo eligió, el pueblo dominicano, porque se considera el pueblo entonces a los dominicanos o aquellos que tienen derechos como dominicanos, aunque lo hayan adquirido. Ese es el pueblo, el soberano, el que escoge a su representante. De igual manera, entonces el soberano escoge a los representantes de la Cámara legislativa, es decir, senadores y diputados. Exacto. Y en ese sentido tenemos el Poder Judicial que, aunque no son escogidos por el pueblo, pero sí ciertamente ya han demostrado sus condiciones, su capacidad y su preparación a través de concursos de oposición para administrar justicia. Exacto. De manera entonces que estos tres poderes del Estado en su conjunto, cada uno de ellos tiene un rol, tiene una misión. Que como tú lo explicas, se puede entender la transparencia y la organización, la forma en que se concibe y que por ende ahí no debe de haber fallo, porque cada poder del Estado tiene sus funciones delimitadas, su rol en la sociedad y las personas que lo encabezan igualmente está definido claramente cuál es el rol que van a tener. Exactamente, mira María Elena, estos tres poderes del Estado tienen una función ejecutiva, tienen una dirección funcional, tienen una parte de la administración pública y con ello entonces también existe la parte municipal, que en su conjunto el Estado Dominicano podríamos decir que es el territorio nacional, comprendido todo, tierra, aire y mar. Ahora bien, tenemos divisiones territoriales en que esa representación local también forma parte del Estado Dominicano y de su funcionamiento. Una forma de organizarse y de llevar mayor control, porque el territorio, mientras más grande es, pues más divisiones debe tener para poder controlarse. Ciertamente, tienen autonomía. Otra cosa importante, María Elena, es que el funcionamiento del Estado Dominicano requiere de una organización y de un control. El bienestar general de los que habitan en un lugar específico tiene que ser garantizado con una autonomía y con una dirección funcional. De manera que, por ejemplo, tenemos los municipios, distritos municipales, tenemos las provincias y cada uno de ellos tiene que estar dotado por ley para retribuir en sus habitantes esos beneficios que establece la ley y garantizar los derechos fundamentales de los que habitan en ese territorio. Por supuesto, y saber elegir entonces a quién sería su representante, cuestión de que el pueblo se sienta que está respaldado por esa representación, que es al final quien va a llevar las inquietudes y los problemas a las altas instancias. Exactamente, María Elena, en un lenguaje sencillo, entonces, como es usted en el diálogo y siempre. Entonces decimos que un Estado dominicano es el todo dentro de lo que es esta demarcación jurídica, pero que tiene divisiones territoriales y que en esas mismas divisiones existen autoridad local que son los que se ocupan de regular o de aplicar y ejecutar las disposiciones reglamentarias que establece la Constitución. Exactamente. Y ya viéndolo desde el punto de vista de nuestra provincia, ¿verdad?, de la Altagracia, ¿cómo se determina la representación de ese Estado social y democrático de derecho? Bien, desde el punto de vista de los tres poderes. Desde los tres poderes del Estado, entonces tenemos el poder legislativo, que es aquel que se ocupa de legislar y de determinar la necesidad o no de una disposición legal. En ese sentido, nosotros tenemos los diputados y senadores, que son ellos quienes vigilan, quienes detectan a través de nuestras comunidades cuáles necesidades existen, cuáles son las prioridades en las que esta demarcación jurídica requiere de una disposición normativa. Ellos, con el sentir popular de las personas que lo eligieron y todos aquellos que viven allí, determinan cuando hay una necesidad económica, social, cultural, porque habitan ahí. Ellos son la voz de nosotros.
Entonces tenemos, por parte del Ejecutivo, tenemos nuestros representantes, por ejemplo, gobernadores provinciales, los viceministros, tenemos todos aquellos que forman parte, por ejemplo, de salud pública, directores, de los hospitales, tenemos directores. En fin, así el Poder Ejecutivo delega y distribuye en cada provincia un personal que les representa. Tiene ojos y voz en su provincia, en cada provincia. Y en ese mismo orden, la parte judicial. Mira, no menos importante mencionar que la parte legal, la parte judicial, es fundamental en una demarcación jurídica para garantizar la paz y el orden, de manera que las ejecuciones y las medidas legales pues corresponden a la parte judicial. Así en cada localidad está garantizado el Estado Dominicano y su accionar. No, perfecto. Entonces ya el ciudadano perteneciente a esa provincia o esa comunidad sabe a quién dirigirse, porque evidentemente no podemos llegar a las altas instancias, pero ellos son los que responderán o canalizarán cualquier necesidad que tenga el pueblo en cualquier sentido. Y en ese tenor, María Elena, yo soy de parecer que lo más importante del Estado Dominicano son las provincias, los municipios, sin quitarle importancia a las decisiones que dirigen y que regulan. Te digo esto, por ejemplo, mira, la suma de todas las provincias y los municipios es el sentir y la forma en que se decide a nivel nacional. Es decir, en esos lugares es que necesariamente se tratan los conflictos. Se dirigen situaciones. La parte más principal es la reguladora. Es decir, las provincias, tanto la Administración de Justicia como la preservación y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos se producen más en la parte provincial, municipal. Claro, ahí que se concentra, y estoy de acuerdo contigo, en virtud de todas las necesidades, ahí que se concentra las posibles soluciones y alternativas que existen y por ende que puedan repercutir en lo que es ya el Estado a nivel nacional. Incluyendo la parte electoral. Es la suma de todas las provincias lo que define las elecciones. Claro. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa, Mercedes, y a regresar entonces, ¿cuál es la facultad punitiva de ese Estado social y democrático de derecho? Al regresar. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Continuamos con
con Diálogo Jurídico, hoy con la licenciada Mercedes Santana, quien nos ha estado pues exponiendo en este intercambio de ideas sobre lo que es el Estado Social y Democrático de Derecho, y ahora pues lo que es la facultad o la potestad punitiva del Estado. Entonces, vamos a definir primero, Mercedes, qué es esa potestad punitiva, en qué consiste. Bien, gracias María Elena. Mira, la potestad punitiva del Estado es la facultad que está establecida en la ley a favor del Estado, en este caso el Estado dominicano, como para intervenir en no solo en la regularización, sino en la ejecución y la toma de decisiones cuando se producen conflictos entre los ciudadanos. Exacto. Vamos a decir, el origen de un conflicto ciudadano trae como consecuencia una intervención del Estado cuando el ciudadano por sí solo no puede solucionarlo. Muy bien. Es la parte represiva, es la parte persecutora. Claro. Es el ejercicio de la potestad propiamente hablando en que el Estado interviene y hace algún tipo de injerencia. Que alguien tiene que hacerlo para mantener la calma, la paz y la seguridad del ciudadano. Con relación a lo que es mantener la convivencia y la paz en el Estado, la armonía y el buen funcionamiento entre lo que tiene que ver las entidades, sea del sector público, sector privado, los ciudadanos y el Estado. Es el órgano regulador y controlador de la convivencia y necesariamente debe de ser así. Fíjate que dejar bajo el libre albedrío a las personas desde hace mucho tiempo se ha considerado que no es lo más favorable ni puede funcionar un Para Estado. nada, claro. No, porque cada quien estaría sujeto a su voluntad. De manera que surge el Estado. Hay que poner los límites. Desde lo que fue la teoría de Montesquieu, en lo que es la división del Estado y el reconocimiento del Estado propiamente hablando, superior a lo que es la convivencia de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido surge y nace el Estado como una necesidad para garantizar la convivencia pacífica de los ciudadanos. Claro. Ahora, ¿cuáles serían límites del Estado, verdad? Para intervenir, porque podemos decir que existen libertades, derechos, garantías, deberes, un funcionamiento y así sucesivamente es la operatividad del Estado. De manera entonces que existen leyes. La primera ley que establece la potestad en que intervenga el Estado es la Constitución. La Constitución establece, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo, que se ocupa de ejecutar todas las medidas y las disposiciones reglamentarias en el que se establecen algunas cuestiones particulares. Desde ahí empieza entonces el Poder Ejecutivo, ese derecho de ejecutar. Ahora bien, y un deber. Pero también existe en la Constitución, desde lo que es el artículo 169 y siguiente, donde establece que el Estado y la sociedad dominicana está representada por el Ministerio Público para lo que es la persecución, la investigación de los hechos punibles. De manera que entonces el Estado delega en el Ministerio Público esa operatividad en cuanto a la que es la persecución. ¿Pero de qué hablamos de persecución? Entonces, sí, porque no es que va a perseguir todo, ¿verdad? Hay que aclarar eso. Exacto. Estamos hablando entonces de la persecución de los hechos punibles, o sea, aquellos que se consideran crímenes, delitos o contravenciones. La ley regula específicamente cómo es ese accionar del Ministerio Público representando al Estado y a la sociedad dominicana. Cuando el Ministerio Público representa a la sociedad dominicana, representa el bien colectivo, el interés general, en representación del Estado dominicano, cuando se entiende que se ha puesto en peligro algún bien jurídico protegido. Vamos a decir, ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y otros derechos fundamentales que garantiza el legislador y que forman parte de los derechos de los seres humanos. Así que el Estado dominicano interviene y ejerce su función persecutora. Es importante también destacar, María Elena, que aunque existen derechos fundamentales, como usted conoce, y ya hemos establecido varios de ellos, el derecho a la vida, la propiedad, integridad física, pero también existen límites en el ejercicio de ese derecho. Es decir, la Constitución del año 2010 establece libertades, derechos, deberes, sin embargo, establece la forma de ejercer esos derechos fundamentales.
La misma Constitución establece límites. Por ejemplo, establece el derecho al libre culto, ¿verdad? Y libertad de conciencia, de religión. Sin embargo, establece que tiene que ser dentro de un orden, garantizar la paz y el derecho de los demás. Así sucesivamente, nosotros tenemos la libertad de expresión y difusión del pensamiento, pero la ley establece límites. La ley establece que ese derecho no puede ser ejercido afectando el derecho al honor, al buen nombre, a la familia, a la juventud. Es decir, existe límite. Cada una de esas libertades, por ejemplo, establece la libertad de asociación y de reunión, pero te dice la misma Constitución, salvo el caso de que sea una reunión ilícita y prohibida, ¿verdad? Y que las personas se asocien para cometer un crimen, un delito. En ese sentido, María Elena, es muy importante que la Constitución establece límites del ejercicio de cada derecho o de cada libertad, sobre todo en las libertades. Es notorio. Sí, señor. Sí, me ha gustado mucho, por ejemplo, cuando hablamos de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, cuando hablamos, que está por ejemplo, del derecho mucho en auge ese tema. A la religión y al culto, así sucesivamente, cada uno de ellos encuentra un límite, pero te establece otra particularidad. Te establece, la ley regulará el funcionamiento. ¿Qué indica María Elena entonces? Que esta Constitución del 2010 establece que para la efectividad y las garantías de los derechos fundamentales se hace necesario leyes específicas que regulen cómo van a operar y cómo se va a garantizar esos derechos. Totalmente, sí. Sí, cada una de esas libertades encuentran un límite en la misma Constitución. O sea, está sancionada también a la hora de su violación, se prevé cuáles son sus sanciones o la repercusión que tendrá. Exactamente. Y en ese sentido opera lo que es el jus ponendum, es decir, la potestad que tiene el Estado Dominicano para perseguir hechos que violan la ley, que afectan a los particulares y que establece un castigo. Exacto. Ese se le llama entonces la potestad punitiva del Estado. El Estado tiene la potestad punitiva en varias vertientes, no solo en la parte de la persecución, sino en la parte de la legislación, es decir, la parte normativa. Mira, cuando en una sociedad se observa que algunos comportamientos y formas de convivencia ya no resultan pacíficas, que afectan a los demás, que alteran la paz y que requiere un control por parte del Estado, entonces en el Congreso Nacional surge una ley, porque las leyes surgen cuando hay necesidad, cuando se requiere una intervención del Estado. Bien, la potestad punitiva entonces descansa en el Congreso Nacional, que es quien tiene la potestad de sancionar y de verificar cuáles leyes se necesitan. En el momento actual vamos a pensar que nosotros tenemos leyes que describen cuáles son los crímenes, cuáles son los delitos. En mi forma de ver, entiendo que para hacer viable la Constitución no son suficientes. Se hace necesario un conjunto de leyes que acompañen la Constitución para que se sancione y se apruebe leyes que estén combinadas con las disposiciones constitucionales. Porque nosotros tenemos leyes, por ejemplo, vamos a pensar en el Código Penal, que data más de un siglo, salvo modificaciones, pero tenemos otras leyes que regulan disposiciones diversas, pero no están acorde con la Constitución, porque la Constitución del 2010 y tenemos leyes del 97, del 2002 y así sucesivamente, tenemos un conjunto de disposiciones normativas que realmente no hacen viable el funcionamiento de la Constitución. No, hay que actualizarla. Resulta incompleto. Definitivamente que hay que actualizarla, así es. Y dentro de tu experiencia, esa facultad o esa potestad punitiva del Estado, ¿entiendes que en la mayoría de los casos es efectiva? La persecución que toma el Estado Dominicano a través del Ministerio Público controla verdaderamente a esa ciudadanía que ha incurrido en un hecho ilícito. Sí, yo entiendo que la representación por parte del Ministerio Público del Estado Dominicano y de la sociedad es efectiva. Sin embargo, como le digo, yo creo que se hace necesario algunas disposiciones que estén actualizadas conforme a los tiempos modernos. Ya no sería solo del Ministerio Público, ejemplo, y de la potestad del Estado, sino que se hace necesario conforme a los tiempos modernos, en el que han surgido conductas distintas a las que antes existían. Que no existían. La parte normativa, por ejemplo, nosotros tenemos delitos que llevan pena de 3 meses a 1 año. O sea, eso es
prácticamente insignificante. Y para la importancia que tal vez en otra época no existía o no se ventilaba que podía ocurrir y ahora ya es un hecho muy común y que por ende hay que ampliar esa pena. Son conductas que antes eran inexistentes y que en el día de hoy se realizan con mucha frecuencia. Exacto. De manera que también la sanción. Habrá que ver. La sanción tiene que ver mucho con la reincidencia o con la no ejecución del delito, porque cuando la persona sabe las consecuencias que pudiera tener, entonces probablemente lo piense 2 veces, como dicen. Sí, fíjate que la sanción podríamos verla conforme a lo que es la finalidad del Estado en varias vertientes, porque pueden existir sanciones privativas de libertad, pero pueden existir sanciones económicas, si se podría combinar una con otra también. Exacto. Hay delitos que yo entiendo que una sanción económica podría dar mejor resultado que una sanción privativa de libertad por un largo plazo. Vamos a pensar, combinar una sanción privativa de libertad que podría ser en delitos específicos, ejemplo 10 años, pero aumentar la sanción económica. Es decir, aquellos delitos, sobre todo, que tienen un matiz económico, podría estar acompañada la sanción entre privativa de libertad y sanción económica, porque esa es la finalidad realmente, y que pueda ser retribuida al Estado dominicano, en su caso, esa afectación. Porque al final el Estado dominicano con la potestad punitiva lo que busca es la retribución del daño social que ha producido. Claro. Entonces ese daño social también es económico en ocasiones. Podría dar un buen resultado. Y en tu experiencia, yo considero a veces que la retribución económica en los tribunales son un poco conservadores, sobre todo en el área penal. Eso se tendría que trabajar un poco para que, ¿verdad?, haya un equilibrio entre el hecho ocurrido, la pena y la sanción económica. Sí, ciertamente, María Elena, en los delitos económicos, un ejemplo, estafa, abuso de confianza, aunque esos son de infracción pública, instancia privada, el Estado dominicano no resulta afectado, pero hay estafa que resulta afectado el Estado dominicano cuando afectan alguna dependencia del Estado. Y también hay otros delitos económicos que llevan pago de multa, que sería la sanción en el caso penal, pago de multa. Son multas muy irrisorias. De verdad que se podría aumentar el pago de multa, aunque estuviera acompañado de penas privativas de libertad, pero pudiera tener un matiz más económico y con eso retribuir socialmente el daño que ha producido. Así es. Bueno, Mercedes, otra pequeña pausa, la última de ellas, de hecho, al regresar, pues algunas consideraciones y conclusiones sobre este interesantísimo tema. Al regresar. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Punta Cana hoy. Lubricentro Rochel es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochel y Rochel Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochel. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochel.com.do. Rochel, una marca de servicio.
final de su programa Diálogo Jurídico, como siempre recordándoles que nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de TV y Way Digital. Hoy hemos agotado un tema súper interesante como lo es la potestad punitiva del Estado social, democrático y de derecho. Y hoy con Mercedes Santana, quien pues nos ha desglosado de manera clara y precisa cómo ha sido la definición, la conformación del Estado social y democrático de derecho. Y qué decirles pues a nuestra audiencia, Mercedes, de tomar en cuenta sobre este tema y lo que es la práctica y lo que es el día a día de un ciudadano que sepa que tiene esos derechos y esos deberes consagrados en nuestra Constitución. Bien, bueno, efectivamente, María Elena, nosotros vemos que nuestra Constitución y el Estado dominicano es social y democrático de derecho. Ahora, es importante destacar que esos derechos también tienen límites en su ejercicio. Claro. Y que existen garantías para cuando aquellos derechos se han puesto en peligro o se han conculcado. Exacto. Por ejemplo, vamos a decir que esas garantías consisten en el habeas corpus, cuando se conculca el derecho a la libertad de forma arbitraria, Exacto. ¿verdad? Ilegal. Sí, sí. También la acción constitucional de amparo, Ujú. para aquellos casos en que se viola otro derecho fundamental, que no es la libertad. Así Y es. el habeas data, cuando se afecta el derecho a la información, ¿verdad? Al Ujú. buen nombre, al honor, a la familia, que reposan en los registros estatales y también hasta en los registros privados. Claro. Puede ocurrir. Bueno, Totalmente. y que también esos derechos fundamentales encuentran límites. O sea, alegando un derecho no podemos violar otro. No, Un derecho completamente, fundamental. O así sea, es. cada quien, perdón, tiene derechos. Así es. Y esos derechos encuentran límites cuando se afecta el derecho ajeno. De ¿Verdad? ahí que debe partir todo. Así Exacto. es, la gente debe de saber identificar cuándo empieza tu derecho, empieza el del otro y cómo debe de coexistir. Exacto, exactamente, se garantizan los Ujú. derechos de todos. También es importante que hay deberes, es decir, que aunque se habla y se establece un Estado social y democrático de derecho, también debemos de establecer que existen deberes, Así es. como el deber de respeto a nuestras autoridades, de garantizar todo lo que tiene que ver los servicios, el respeto a los demás, Ujú. incluso a la familia, y también deberes de estudiar, de prepararse, de contribuir con la Claro, patria. de no ser una carga para el Estado dominicano. Por el Exactamente, para contrario. con la familia, así sucesivamente existen Sí. deberes. Y también hay que entender que estas garantías de la Constitución no solo dependen del Estado dominicano, también de los particulares, es decir, que cada uno de nosotros también tenemos la obligación de contribuir por un funcionamiento efectivo del Estado dominicano, Ujú. que bastante ha costado para cada uno de nosotros. Muchísimo, claro, Sí, claro. Hemos logrado dar muchos pasos de avance, pero igual hay que ser consciente que queda mucho por hacer. Como decíamos, hay que actualizar muchas leyes, hay que adecuar otras para que se ajuste a esta Constitución y a todo lo que prevé. Creo que estamos avanzando con ello, pero falta un trecho bastante largo todavía. Así es, y también agregar que el Estado dominicano es un funcionamiento armónico, donde cada dependencia del Estado tiene su esencia, tiene su rol, Totalmente. pero que también la parte social, es decir, las asociaciones, los sindicatos, las organizaciones públicas y privadas, tienen un rol importante, Claro. no son excluidos. Ujú. De manera que ante cualquier controversia o cualquier tipo de inquietud respecto a disposiciones normativas, al funcionamiento, predomina el diálogo Ujú, entre todos. ujú. Es el ideal y en ese sentido la democracia también. De manera que no sea una decisión exclusiva de alguno de los poderes del Estado, sino que la participación de todos hace viable la Constitución y el Estado Totalmente. social y democrático de derecho. Bueno, así hemos concluido nuestro programa en el día de hoy. Ya ha quedado demostrado que la licenciada Mercedes Santana tiene capacidad profesional por mucho y es de hecho de fácil acceso, una ciudadana higüeyana que la encuentran posiblemente todos los días en los pasillos del Palacio de Justicia, así que pueden contar con ella porque yo sé que ella
siempre está disponible para cualquier tema y es una ciudadana higüeyana empoderada y doliente de su pueblo. Así que muchísimas gracias, Mercedes, de nuevo por darnos el privilegio de tenerte en Diálogo Jurídico. Gracias, María Elena, por invitarme a este diálogo que es un privilegio y que muchas personas a nivel nacional e internacional les siguen. Gracias. Es un honor para mí. Un placer de verdad. Y a ustedes, pues, hasta una próxima.